¿quién es Melquisedec? Y si esta figura misteriosa guardara secretos sobre Cristo que nadie te ha contado. Su historia revela cómo Dios planeó tu relación con Él mucho antes de la creación. A través de Génesis, los Salmos y Hebreos, descubrirás por qué este conocimiento sagrado, escondido a plena vista, sigue siendo vital hoy. La historia no contada de Melquisedec comienza después de una batalla en Génesis 14. Este capítulo ofrece el contexto para el enigmático encuentro entre Abraham y Melquisedec. Este momento tiene profundas implicaciones sobre cómo la Escritura revela el sacerdocio. Conocemos por primera vez a Melquisedec tras la valiente misión de Abraham para rescatar a su sobrino Lot, quien había sido capturado en medio de un conflicto regional. Cuando Abraham regresa victorioso de la batalla, cerca del valle de Shaveh, aparece una figura, serena, desarmada, vestida con una sencillez real. Era Melquisedec, el rey sacerdote de Salem. En él, la Escritura nos presenta un ejemplo viviente, un rey sacerdote cuya historia señala hacia algo mayor que Dios revelará en Cristo. En sus manos, Melquisedec llevaba pan y vino, los dones de paz más antiguos. El texto dice que era sacerdote de El Elión, lo que significa Dios Altísimo, el mismo Dios en quien Abraham había confiado al dejar su tierra natal. Este encuentro no fue casualidad, pero ¿quién era realmente? Imagina la escena. Las hogueras del campamento arden con suavidad, el aire huele a polvo y hierro. Los soldados descansan en silencio, pero toda la atención se dirige hacia este extraño enigmático que aparece. Sus movimientos son medidos, su mirada firme, y habla con la autoridad serena de quien ya sabe lo que el cielo está haciendo. No hay presentación, ni genealogía, ni heraldo que lo anuncie. Simplemente llega. Abraham se detiene. El campamento enmudece y sabe que no es un encuentro cualquiera. Está ante algo sagrado. Melquisedec pronuncia una bendición sobre Abraham. Génesis 14:19 dice: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano». Sus palabras son breves. Abraham se inclina y le entrega una 10ª parte de todo, un diezmo, la antigua señal de honor y reconocimiento. En ese instante, el que tiene mayor autoridad bendice al otro, y la Escritura registra el momento con un silencio deliberado. Aquí, el silencio no es ausencia, es intención. En un libro obsesionado con linajes, este vacío repentino se vuelve un mensaje. El nombre mismo de Melquisedec significa Rey de Justicia. Su ciudad, Salem, significa paz. Juntos forman un retrato. Justicia y paz, de pie lado a lado en un camino marcado por la guerra. En el pensamiento hebreo, justicia es rectitud en el pacto con Dios. Paz es plenitud restaurada. Este hombre encarna ambas. Y casi puedes sentirlo, ¿verdad? Como si la Escritura se detuviera aquí, para que veas cómo justicia y paz se encontraron cara a cara. Los títulos mismos son un enigma, una clave dejada a la vista. Escondida en esos nombres hay una profecía esperando madurar, porque en la Escritura incluso los nombres revelan. Cuando la justicia se encuentra con la paz, un rey sacerdote da un paso al frente. Un rey sacerdote era alguien que gobernaba y representaba ante Dios, un puente entre el gobierno celestial y la vida humana. Antes de continuar, dale like al video y cuéntame en los comentarios si habías oído hablar de Melquisedec. Ahora bien, el pan y el vino en sus manos no son regalos ordinarios. Son señales de hospitalidad sagrada y símbolos de una bienvenida divina, una mesa de restauración tras el conflicto. Esos dones resonarán siglos después en una cena. Lo que parece pan y vino comunes revelará un pacto escrito con sangre. Este momento ocurre siglos antes de la ley o del linaje levítico. El servicio de Melquisedec demuestra que el verdadero sacerdocio comienza con la elección divina, no con la descendencia humana. Abraham, agotado por la batalla pero asombrado ante este momento, reconoce la grandeza que tiene delante. Su ofrenda reconoce un rango espiritual superior al suyo. La Escritura no dice más sobre Melquisedec aquí.
No hay familia, ni historia, ni final. Por eso, el silencio es intencional. Deja una silueta donde esperaríamos un relato, un vacío deliberado que nos guía hacia el diseño celestial. Así es como la Escritura siembra misterios, con brevedad, con intención. Génesis abre una puerta, pero no la cruza. El hombre que bendice a Abraham desaparece de la página, pero su sombra permanece, extendiéndose por los Salmos y hasta Hebreos. Pero su historia no ha terminado. El misterio de Melquisedec comienza a desplegarse. Lo que aquí se vio en sombras, un día se revelará. Un sacerdocio eterno, inquebrantable y vivo. La noche en que Abraham se encontró con Melquisedec dejó más que una bendición. Dejó un símbolo esperando ser comprendido. Génesis 14:18 dice: Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Esos elementos simples, una comida y un encuentro, encierran un misterio que la Escritura repite durante siglos. El diezmo selló el momento, pero la mesa lo definió. El pan y el vino no eran simples gestos de hospitalidad, eran el lenguaje del pacto, el patrón de comunión entre el cielo y la tierra, sellado con alimento compartido. Un pacto significa que Dios hace una promesa vinculante y luego da una señal visible para demostrar que la cumplirá. Esta comida habla ese idioma mucho antes del Sinaí o de Moisés, antes de cualquier ley del templo. El patrón aparece temprano porque Dios ya está contando una historia mayor. Casi puedes percibirlo, a Dios trazando el bosquejo de la redención aquí mismo, en ese camino polvoriento. Pero el patrón no termina ahí. Siglos más tarde, la noche antes de su crucifixión, Jesús partió el pan y dijo que era su cuerpo. Levantó la copa y la llamó el nuevo pacto en su sangre. Lucas 22:19. El eco es claro. El pan y el vino de Melquisedec encuentran su cumplimiento en las manos del verdadero rey sacerdote. Lo que una vez fue una imagen en un camino de polvo, se convierte en una declaración de redención eterna. La mesa que comenzó en Salem termina en un aposento alto. Los primeros escritores cristianos reconocieron la conexión. En el siglo IV, Juan Crisóstomo enseñaba que la comida de Melquisedec prefiguraba la mesa de Cristo, una señal de que Dios había planeado esta comida sacerdotal mucho antes de la última cena. Otros autores antiguos, como Ambrosio y Agustín, escuchaban el mismo susurro. Veían en Génesis 14 un ensayo divino del pacto que vendría. No estaban inventando un misterio. Estaban siguiendo la pista de uno que siempre había estado ahí, a plena vista. El pan y el vino también son una declaración de orden. En la cultura antigua, los reyes celebraban banquetes para sellar alianzas, pero aquí el rey sacerdote ofrece la comida en nombre del Dios Altísimo. Abraham recibe, Melquisedec da. El flujo va de arriba hacia abajo, de la fuente divina a la fe humana. El diezmo que sigue, la 10ª parte que Abraham entrega, reconoce que esta mesa pertenece al cielo. El acto de dar no es un pago, sino un reconocimiento. El mayor bendice, el menor honra. El patrón del sacerdocio comienza a revelarse. Dios da, la humanidad recibe, y la gratitud sella el vínculo. Casi puedes escuchar cómo se forma la primera lógica del pacto. Si Melquisedec trae pan y vino, un día Dios mismo debe traer algo mayor. Si un rey sacerdote puede bendecir con símbolos terrenales, ¿qué ocurre cuando el sacerdote del cielo se ofrece a sí mismo? Esa pregunta queda suspendida sobre cada altar y cada profecía, hasta el día en que Dios la sella con un juramento. La mesa es silenciosa, pero su significado es inmenso. Cada futuro sacerdocio mirará hacia ese camino y encontrará allí su inicio. Y cuando Jesús se sienta con sus discípulos, no inventa nuevos símbolos, sino que cumple los antiguos. Lo que comenzó como pan y vino en las manos de un sacerdote misterioso, se convierte en salvación en las manos del Hijo de Dios. Pero lo más impactante de la escena en Génesis es su simplicidad. Sin truenos, sin templo, sin multitudes, solo un sacerdote y un patriarca compartiendo un intercambio sagrado. En ese silencio, la Escritura esconde su anticipo de redención. Un patrón colocado con tanta delicadeza
que generaciones casi lo pasaron por alto. El primer susurro divino del nuevo pacto sonó en Salem cuando Melquisedec puso pan y vino ante Abraham y lo bendijo en nombre del Dios Altísimo. Esos dones volverán a aparecer en la historia, llevados ahora por el verdadero y eterno Rey Sacerdote. La mesa que una vez se puso en un campo de batalla reaparecerá en un mundo sediento de paz, y su significado será finalmente comprendido. Y si Dios ha estado enseñando el pacto a través de los actos más simples desde el principio, y si el pan y el vino siempre estuvieron destinados a hablar de un amor que cumple sus promesas, ese juramento llegará siglos después, cuando Dios mismo prometa que este sacerdocio no tendrá fin, y la promesa de Melquisedec se convierta en ley. Pasan los siglos mientras el silencio en torno a Melquisedec espera romperse. Lo que comenzó como pan y vino en una mesa al borde del camino, ahora se eleva como un decreto real. El susurro se convierte en juramento. El Salmo 110:4 dice: «El Señor ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Esa sola línea abre el tribunal del cielo. El Dios que habló y creó el universo, ahora jura por su propia palabra. La comida del pacto se transforma en un compromiso divino, y cuando Dios jura, la historia toma forma. El mismo Dios que envió al rey sacerdote de Salem, ahora anuncia un sacerdocio que no tendrá fin. Imagina Jerusalén en un día de entronización. Suenan las trompetas, el pueblo se reúne, y un salmo se entona para bendecir al nuevo rey. El aire de Jerusalén vibra mientras el juramento resuena entre los muros de piedra y los atrios del templo. Pero este salmo habla más allá del trono que tienen delante. Comienza con un misterio. El Señor dijo a mi Señor: «Siéntate a mi derecha». Luego sella esa autoridad con una promesa: «Tú eres sacerdote para siempre». Se está dirigiendo al rey en el trono de David, pero las palabras alcanzan más allá de cualquier reinado humano. Un trono y un altar acaban de unirse por medio de un juramento divino. En el antiguo Israel, nadie ocupaba ambos roles. Los sacerdotes venían de Leví, los reyes de Judá. Esa división mantenía separados el culto y el gobierno, hasta que Dios prometió unirlos en una sola persona. Pero en el Salmo 110, Dios une esos oficios, nombrando a un rey sacerdote cuyo gobierno y misericordia no fallarán. El antiguo símbolo del pan y el vino ahora encuentra su explicación. La breve aparición de Melquisedec se convierte en un plano. Aquel que cumplirá este modelo no heredará su lugar por linaje, sino por designación divina, sellada con un juramento. Por eso el Salmo 110 está en el centro de la revelación posterior. Es citado en el Nuevo Testamento más que cualquier otro salmo, porque define con precisión el papel del Mesías. Cada palabra pesa. La frase «Tú eres sacerdote para siempre» define el marco temporal. Para siempre significa sin fecha de caducidad. La frase «según el orden de Melquisedec» define el patrón. Sin genealogía, sin sucesor, sin interrupción. Juntas establecen un sacerdocio fundado en la palabra inquebrantable de Dios. El juramento introduce la permanencia. En los tribunales humanos, los juramentos sellan promesas. En la Escritura, el juramento de Dios sella realidades. El momento en que Él jura, la promesa no puede deshacerse. Números 23:19 dice: «Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta». Cuando Él compromete su palabra, hace un pacto con la historia misma. Si Dios se ata a sí mismo con un juramento, ¿qué te dice eso? Que quiere que confíes en que su misericordia nunca se agota. Piensa en lo que eso significa. El sacerdocio levítico dependía del nacimiento y la muerte. Cada generación reemplazaba a la anterior. Pero el sacerdocio de Melquisedec, confirmado por el juramento de Dios, está más allá del alcance de la muerte. Ese salmo celebra a un sacerdote que se sienta junto al trono de Dios y aún ministra misericordia. La comida en Génesis introdujo la comunión entre el cielo y la tierra. El juramento en el Salmo 110 garantiza que esa comunión nunca se cerrará. El juramento queda suspendido en el aire, esperando ser explicado.
Pasan siglos antes de que alguien se atreva a abrirlo. El autor de Hebreos abrirá más tarde este salmo como si desellara un archivo secreto, explicando cómo el juramento transforma por completo el sistema de acercamiento a Dios. El cambio de símbolo a decreto se ha completado. El pacto ahora tiene voz y voto. El juramento de Dios no solo promete, establece. El pan y el vino mostraron comunión. El juramento la hace permanente. El rey sacerdote de Salem se convierte en el modelo para el sacerdote que vendrá en carne y servirá para siempre. La mesa de Melquisedec se convierte en el trono del Mesías. El silencio de Génesis recibe respuesta con el estruendo del Salmo 110. Puedes ver cómo se construye el patrón. Lo que comenzó como hospitalidad se convierte en herencia. Lo que fue una comida ahora es una misión. El juramento volverá a resonar en la carta a los Hebreos, donde su permanencia se convierte en el ancla de la salvación. Si el Salmo 110 es el voto de Dios, Hebreos es el archivo abierto que revela lo que ese voto significa. Siglos después de que David cantara sobre ese juramento inquebrantable, apareció otra voz, una carta. Esa carta es el libro de Hebreos y finalmente abre lo que otros solo habían vislumbrado: el misterio de Melquisedec. Hebreos desarrolla algo que los estudiosos llaman tipología, es decir, ver figuras anteriores como patrones vivos que apuntan a Cristo. El autor hace algo que nadie había hecho antes. Lee el silencio de Génesis como una revelación. El juramento del Salmo 110 ahora exige una explicación. Ha llegado el momento para que el Espíritu muestre lo que ese silencio significaba. Hebreos 5:10 inicia la pista. Cristo fue designado por Dios como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ese solo versículo desbloquea un misterio que había esperado 1000 años. El autor traza una línea directa desde el Salmo de David hasta Jesús mismo. Este es el punto de inflexión de todo el misterio. La palabra jurada de Dios, oculta a plena vista durante 1000 años, ahora se une directamente al Mesías. La pregunta es simple pero profunda. ¿Qué tipo de sacerdote es él y en qué se diferencia su sacerdocio? Hebreos responde por capas. En el capítulo 7, versículos 1 al 10, el autor recuerda la escena de Génesis. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, se encuentra con Abraham, lo bendice y recibe un diezmo. Luego comienza el razonamiento. El que bendice es mayor que el bendecido. El acto de dar de Abraham significa que Melquisedec está por encima. Y como los descendientes de Leví vienen de Abraham, incluso los sacerdotes levíticos reconocen este orden más antiguo y más grande. La lógica es silenciosa, precisa, inquebrantable. El sacerdocio de Melquisedec está por encima del de Leví por diseño. Luego Hebreos va más allá. Hebreos 7:11 pregunta: si la perfección fuera posible mediante el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría de que surgiera otro sacerdote? La pregunta no es retórica, es investigativa. El autor está rastreando el cambio. Cuando Dios introdujo un nuevo sacerdocio, también señaló un cambio en el marco de la ley. El antiguo orden podía ofrecer símbolos, pero el nuevo ofrecería sustancia. El sistema anterior dependía del nacimiento y el reemplazo. Este depende del nombramiento divino y de la vida eterna. El juramento que Dios hizo en el Salmo 110 se convierte en la clave. Hebreos 7:21 lo cita directamente. El Señor ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. El autor explica que el sacerdocio de Jesús está asegurado por ese juramento, lo que significa que no puede fallar. Todos los sacerdocios anteriores terminaban con la muerte. Este perdura porque su fundamento es la palabra misma de Dios. Casi puedes oír el silencio en esa habitación iluminada por lámparas, mientras las palabras calan. Un grupo de cristianos primitivos reunidos en una pequeña sala, tal vez en Roma o Jerusalén, leyendo la carta en voz alta a la luz de las lámparas. Escuchan la afirmación: ahora hay un sacerdote que nunca muere, cuya intercesión nunca cesa, cuyo sacrificio no necesita repetirse. Para un pueblo acostumbrado a ofrendas continuas y mediadores humanos, debió sentirse como si el cielo se abriera.
Hebreos profundiza aún más. En los versículos 23 al 25 dice: «Han existido muchos sacerdotes. Por eso, Él puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios». El punto es simple, pero asombroso. Su salvación perdura porque su vida nunca termina. Este es el corazón del método del autor, lo que podríamos llamar la teología del silencio. Donde Génesis omite genealogía, Hebreos encuentra significado. Es como si el autor nos mostrara lo que todos los demás habían pasado por alto. El código divino oculto a plena vista. La ausencia de una línea familiar en torno a Melquisedec no es una omisión, es una pista. En un libro lleno de genealogías, esta ausencia dice mucho. Sugiere un sacerdocio eterno, en carácter, sin principio ni fin registrados, reflejando el patrón divino cumplido en Cristo. A través de esta lectura, inspirada, la Escritura interpreta la Escritura. Génesis ofrece la silueta. El Salmo 110 da el decreto. Y Hebreos revela la estructura detrás de ambos. El sacerdocio de Melquisedec se convierte en la lente para comprender a Jesús. Designado por Dios, asegurado por juramento, eterno en poder. Y cuando lo lees de esta manera, comienzas a ver cómo cada parte de la Escritura encaja como un diseño oculto que empieza a revelarse. El patrón de Melquisedec nunca fue un accidente de la historia. Fue un anticipo divino de la permanencia. El pan y el vino fueron el acto inicial. El juramento fue la promesa. Hebreos ofrece la explicación. El sacerdocio ahora descansa sobre una vida indestructible. Lo que antes parecía un vacío en Génesis, ahora se lee como un diseño deliberado. El silencio hablaba desde el principio, esperando a la generación correcta para escucharlo. Un orden sin funeral ni sucesor. Esta es la revelación que Hebreos confirma. ¿Ves cómo avanza el patrón? El pan y el vino se convirtieron en juramento y permanencia. Ahora la permanencia se convierte en acceso. Gracias a este sacerdocio, el camino hacia Dios está abierto. Pero no todos leyeron el misterio de esta forma. Algunos recurrieron a nombres antiguos, tratando de resolver lo que Hebreos dejó sin decir. La tradición antigua afirmaba que Melquisedec podría haber sido Sem, hijo de Noé, preservado a lo largo de los siglos. Para entender por qué esa teoría persistió durante tanto tiempo, debemos salir del canon y entrar en la memoria rabínica y en los márgenes de la tradición. Hebreos había dado una respuesta divina, pero algunas tradiciones no podían dejar en paz el silencio. Querían un nombre, una genealogía, un rostro que encajara en el mundo de los patriarcas. Así surgió una teoría antigua. Tal vez Melquisedec era Sem, el hijo de Noé, sobreviviente del diluvio, patriarca de bendición. La idea tenía sentido para los primeros intérpretes judíos. Según la cronología de Génesis, Sem vivió lo suficiente como para coincidir con Abraham. Adoraba al Dios Altísimo y de su línea salieron sacerdotes y reyes. Si alguien podía aparecer como rey sacerdote antes de que existiera el sacerdocio de Israel, Sem parecía la opción obvia. Los escritos rabínicos conservaron esta identificación durante siglos, describiendo a Sem como el justo que servía al Dios verdadero mucho antes del Sinaí. Pero Hebreos lo lee de otra manera. El mismo silencio que desató especulaciones se convierte en parte del diseño de Dios. El autor no afirma que Melquisedec no tuviera padres. Observa que la historia no los menciona. La omisión se vuelve la enseñanza. En un libro lleno de genealogías, esta ausencia señala un sacerdocio fundamentado en la eternidad, no en la herencia. Y ahí es donde la idea de Sem se queda corta. La genealogía de Sem está cuidadosamente registrada desde Noé en adelante, rastreada generación tras generación. Génesis nombra a su padre, a sus hijos y a las naciones que surgieron de él. Justamente aquello que Hebreos resalta, el silencio deliberado, no puede aplicarse a Sem. El registro habla demasiado alto como para que encaje en el rol. Equipararlos derrumbaría el patrón que el Espíritu quiso revelar. Aún así, la antigua tradición muestra cuán profundamente los lectores antiguos sentían la necesidad de llenar ese vacío, cuán extraordinaria les parecía la aparición repentina de Melquisedec.
Su llegada súbita al relato exigía una explicación, y Sem ofrecía familiaridad. Sin embargo, Hebreos nos enseña a dejar que los silencios del texto hablen por sí solos, sin forzar un nombre dentro de ellos. Casi puedes imaginar a esos primeros maestros inclinados sobre sus rollos, tratando de tender un puente entre lo conocido y lo desconocido. Veían al sobreviviente del diluvio y al sacerdote de Salem como una misma figura, intentando dar sentido a un hombre que parecía demasiado eterno para ser mortal. Pero el autor de Hebreos corre el velo en otra dirección, hacia la tipología, hacia la figura de Cristo prefigurada en el diseño narrativo. Ese es el giro. El linaje terrenal da paso a la permanencia celestial. Un nombre famoso, pero la clave equivocada. Esa frase resume la prueba. La teoría de Semonra, la curiosidad antigua, pero no puede abrir la puerta teológica. El sacerdocio de Melquisedec permanece como una categoría divina, enmarcada por el juramento de Dios y cumplida en el sacerdocio vivo de Jesús. Los antiguos rabinos buscaron una genealogía. El Nuevo Testamento buscó permanencia. ¿Por qué tantos se conformaron con una respuesta parcial? Tal vez porque el misterio nos inquieta. La Escritura deja vacíos que la fe debe cruzar. Cada generación tiene que decidir, llenar el silencio con imaginación, o confiar en que ese silencio fue intencional. Esta tensión interpretativa, el deseo de resolver frente al llamado a esperar, es lo que hace que la historia de Melquisedec perdure. Nos recuerda que la revelación a veces se esconde en la contención, y sin embargo, más allá de las bibliotecas rabínicas y la voz constante del canon, otros rollos se copiaban en cuevas del desierto. Llevaban el mismo nombre, Melquisedec, pero su figura crecía hasta volverse cósmica, ya no Sem, sino algo mucho mayor. El debate no terminó en los salones rabínicos. Siglos más tarde, otra comunidad llevó el misterio de Melquisedec al desierto. En las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, fragmentos de pergaminos esperaban en jarras de barro. Cuando los eruditos los abrieron a mediados del siglo XX, uno llevaba un título impactante: Onzeki Melquisedec. El nombre por sí solo sugería algo inmenso. Casi se puede sentir el aire cambiar, como si un capítulo olvidado de la escritura hubiese salido a la luz. Imagina la escena: una cámara de piedra en penumbra, un estudioso retirando la arena de un cuero frágil, revelando líneas que no habían sido leídas en 2000 años. Rollo llama a Melquisedec aquel que proclamará libertad a los cautivos, haciendo eco de Isaías 61 y Levítico 25. En esta visión, él anuncia el jubileo final, el año en que se cancelan las deudas, se restituye la tierra y se liberan los prisioneros. Jubileo significaba liberación, el retorno de todas las cosas a su orden correcto. Pero aquí, el rollo otorga ese papel al mismo Melquisedec. Se le presenta como un libertador celestial, un sacerdote cósmico que juzga a los espíritus de la oscuridad y está por encima de los ángeles, ejecutando justicia sobre Belial, su nombre para el gobernante del mal. Este Melquisedec ya no es un rey silencioso de Génesis. Se ha convertido en un guerrero del cielo. El sacerdote de paz se ha transformado en príncipe del juicio, un recordatorio de cómo la esperanza puede reformar la revelación. La figura de Melquisedec había crecido demasiado como para quedarse dentro de una historia breve. El pueblo de Qumrán vivía bajo opresión, anhelando una intervención divina. Leían el texto antiguo a través del lente de su propia esperanza. Si Dios una vez envió a un rey sacerdote que bendijo a Abraham, entonces quizás enviaría a ese mismo ser otra vez, para bendecir a la creación y liberarla de su esclavitud. Aún así, esta visión vive en un comentario, no en la escritura. Muestra lo que ese nombre despertó en corazones hambrientos de redención. El autor de Hebreos probablemente conocía este tipo de expectativa, pero mantuvo la línea clara. El patrón de Melquisedec termina solo en Jesús. El retrato de Qumrán magnifica la sombra, pero el Nuevo Testamento mantiene la luz firme. Todo exilio, toda injusticia, toda oración sin respuesta esperaba esa liberación. Y aunque el rollo no es canónico,
Su imaginería nos ayuda a sentir la magnitud de la expectativa que rodeaba la venida de Cristo. Piénsalo. En el desierto de Judea, un nombre que una vez susurró Génesis se había convertido en el símbolo de la libertad final. Así de poderosos pueden ser los silencios de la Escritura. Invitan a la imaginación hasta que llega el cumplimiento. Este descubrimiento amplía nuestra visión. Ahora vemos cómo la historia de Melquisedec se extendió de la historia a la esperanza, de un rey en la tierra a una visión del juez celestial. Génesis plantó la semilla, el Salmo 110 le dio raíces y Hebreos mostró la flor. La visión de Qumrán solo demuestra cuán profundamente esa semilla había echado raíces en el suelo de la expectativa. ¿Por qué estuvieron estas ideas ocultas tanto tiempo? Tal vez porque su momento ya había pasado. La luz ya había amanecido en Cristo y las sombras ya no necesitaban hablar. Sin embargo, su recuperación nos recuerda cuán vasto fue el alcance de ese solo nombre. La recepción puede amplificar la silueta, pero solo la Escritura establece el marco del retrato. Los rollos muestran el hambre del corazón humano por un libertador, pero el Evangelio muestra la respuesta de pie a plena luz. Y justo cuando crees que el misterio ha llegado a su punto más alto, aparece otro texto, uno que se atreve a contar de dónde vino Melquisedec. Más allá de estas visiones del desierto, hay una versión más de la historia, copiada en otra lengua, donde el origen mismo de Melquisedec se convierte en un milagro. Los estudiosos lo llaman Dus Enoch, un texto no canónico copiado en eslavónico siglos después de la caída de Jerusalén. En su interior yace una historia que intenta explicar lo que la Escritura deja sin contar, el origen mismo de Melquisedec. El relato comienza en el silencio, como si el mundo contuviera la respiración. Un sacerdote llamado Nir y su esposa Sopanima viven en santidad. Ella concibe en secreto, su rostro brilla con una luz de otro mundo. El niño nace radiante, pronunciando bendiciones desde su primer aliento. Sopanima muere, pero el bebé vive, y Nir lo llama Melquisedec. Entonces la historia toma un giro maravilloso. Un ángel desciende, envuelve al niño en luz y lo lleva al paraíso hasta que haya pasado el diluvio. El diluvio se convierte en su escondite, el cielo en su refugio. Algunas versiones dicen que fue ocultado en el mismo Edén, preservado para restaurar el sacerdocio en la era por venir. En esa visión, Melquisedec es más que un hombre. Es un milagro custodiado entre mundos. Es fácil ver por qué este relato capturó la imaginación. Intenta llenar el silencio de Génesis con maravillas. Los autores de Dus Enoch querían un comienzo para aquel que parecía no tener ninguno. Lo pintaron como humano y al mismo tiempo emisario divino, uniendo cielo y tierra a través de un nacimiento libre de corrupción. Es el mismo anhelo que atraviesa todas las épocas, ver la santidad irrumpir en la historia. Para ellos, su misterio exigía explicación, y el asombro se convirtió en su respuesta. Para aquellas comunidades tempranas, esta fue una forma de honrar lo que no podían definir. Si Melquisedec parecía eterno, tal vez fue apartado desde su nacimiento para devolver la santidad a un mundo caído. El relato se lee como una visión contada a la luz del fuego. Hermoso, pero difumina la línea entre la reverencia y la imaginación. Esta versión pertenece a la tradición, no a la Escritura. Muestra hasta dónde llegó la imaginación cuando la Escritura permanecía en silencio. Aún así, el patrón que dibuja, una figura justa preservada a través del juicio, resuena con verdades que la propia Biblia aprecia. Dios siempre preserva un testigo, incluso cuando el mundo olvida su nombre. Y eso vale la pena recordarlo cuando te preguntas si la fe aún importa en tu tiempo. ¿Qué aprendemos de esto? Que el silencio invita al relato, y el anhelo escribe sus propias escrituras. Cada generación intenta completar la imagen, pero el canon mantiene el centro firme. La voz de Dus Enoch nos recuerda el hambre humana de ver lo invisible, de explicar lo eterno en el lenguaje del nacimiento y la luz. ¿Cómo puedes sentir la curiosidad reverente en aquellas manos antiguas copiando el texto a la luz temblorosa de la llama? Perseguían el mismo misterio que seguimos a través de Génesis y Hebreos.
un rey sacerdote, cuyo principio y fin pertenecen solo a Dios. Cuando la Escritura guarda silencio, las historias se apresuran a entrar, y a medida que esas historias se multiplicaban, también lo hacía el asombro. Desde rollos en el desierto hasta relatos apócrifos contados junto al fuego, la sombra de Melquisedec siguió creciendo, hasta alcanzar su cumplimiento en una ciudad que alguna vez se llamó Salem, y más tarde Sión. Allí el nombre encuentra su propósito en Cristo. Ese breve encuentro en un valle polvoriento crece hasta convertirse en una promesa que se extiende hacia la eternidad. ¿Ya has visto las sombras? Ahora observa cómo el patrón encaja en su lugar. Génesis 14 muestra al rey sacerdote de Salem dando un paso al frente con pan y vino. El Salmo 110 convierte ese encuentro en un juramento real. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos abre toda la historia mostrando que Jesús cumple el patrón. Cada texto se construye sobre el anterior. Génesis planta la semilla, el Salmo da el juramento, Hebreos revela el plan. El mismo canon fue diseñado para converger aquí. Salem, la ciudad de paz, se convierte en Jerusalén, la morada de Dios. El Salmo 76 dice: «En Salem está su tabernáculo, y su morada en Sión». Incluso la geografía predica. El mismo suelo donde Melquisedec bendijo a Abraham se convierte en la colina donde se alzó el trono de David y donde más tarde caminaría el Mesías. El rey sacerdote de justicia y paz encuentra su verdadero nombre en Jesús, cuyo gobierno e intercesión no tienen fin. Él no reemplaza el orden de Melquisedec, lo completa. Imagina el hilo que atraviesa el tiempo. Abraham recibe pan y vino. David canta sobre un sacerdote eterno. El Hijo de Dios parte el pan y lo llama su cuerpo. Puedes seguir ese hilo tú mismo a través de cada página. Es el mapa oculto de redención de la Biblia. El símbolo madura hasta convertirse en sustancia. El juramento pronunciado en el Salmo 110 se vuelve un pacto viviente cuando Cristo resucita de entre los muertos. Aquí es donde la silueta antigua se revela a plena luz. Los títulos de Melquisedec, Rey de Justicia, Rey de Paz, describen la misión del Mesías. Su oficio como rey sacerdote anticipa una unión que la historia de Israel apenas podía vislumbrar. Gobierno y misericordia unidos en una sola persona. Hebreos lee ese misterio en voz alta y le da forma. El sacerdocio ya no depende del linaje ni de muros de templo. Depende de una vida indestructible. Puedes sentir el alivio en las propias palabras. Lo que los profetas anhelaron ver ha llegado. Cada línea que insinuaba, cada juramento que esperaba, ahora se cumple en Cristo vivo. El camino de Salem a Sión termina en una tumba vacía. El pacto ha pasado de símbolo a permanencia, del altar al trono. La ciudad de la paz guarda un asiento para un rey sacerdote. Ese asiento ahora está ocupado. El patrón se ha cumplido. El silencio ha sido respondido. Cada pregunta antigua sobre el acceso a Dios encuentra su respuesta en aquel que está sentado a su derecha e intercede por su pueblo. Piensa en la simetría. El pan y el vino de Génesis, el juramento del Salmo 110, la revelación de Hebreos, todos trazan un mismo gesto continuo de misericordia divina. Cada momento fue una puerta hacia una misma realidad, un sacerdocio que se extiende a través de los siglos, culminando en un Salvador que reina en justicia y paz. Cambia esto tu manera de ver el diseño de la Escritura. Cada parte, desde la escena más pequeña hasta la promesa más grande, estaba dibujando una sola línea para mostrar que el Dios de Abraham planeó la comunión desde el principio. Este es el punto de giro donde la investigación se convierte en adoración. El orden oculto de Melquisedec ya no está oculto. Lo que comenzó como un susurro bajo el cielo de Abraham, ahora se declara ante todas las naciones. Pero si la historia termina en revelación, también abre una nueva pregunta. ¿Qué significa este sacerdocio eterno para nosotros? Si el sacerdocio es eterno, su obra continúa. Y ahí es donde entramos nosotros, el pueblo cuya esperanza descansa sobre el juramento que no puede romperse. El juramento que Dios hizo en el Salmo 110
El que se cumplió en Cristo aún habla sobre los que le pertenecen. Hebreos 7 dice que Jesús tiene un sacerdocio permanente. Por eso puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. Las palabras están en presente. El rey sacerdote sigue sirviendo, sigue mediando, sigue atrayendo a la humanidad hacia el trono de la gracia. Cuando oras en el nombre de Jesús, estás dentro del alcance de ese sacerdocio. La misma misericordia que Abraham vio en sombra ahora es una realidad diaria. La obra de Cristo no terminó en la cruz. La resurrección la transformó en un ministerio ininterrumpido. Pedro lo dijo con sencillez. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Por medio de Cristo compartes un llamado que antes era demasiado sagrado para tocar. El Espíritu del Dios viviente escribe su ley en los corazones, creando un nuevo tipo de sacerdote, personas comunes, llevando un propósito divino en los días más comunes. Esto es lo que logra el juramento. La permanencia que asegura la salvación también se convierte en el patrón del servicio, la reconciliación, la misericordia, la bendición. Cada acto de perdón hace eco de su voz. Cada comida compartida con gratitud recuerda el pan y el vino de aquel primer rey sacerdote. La historia se va estrechando, del cosmos a una ciudad, a una sola persona, y ahora se acerca más, a ti. El misterio de Melquisedec ya no es una leyenda lejana. Toca tu propia vida. Piensa en lo que eso significa. No eres un espectador en la redención, eres parte de su ritmo. El sumo sacerdote intercede, y tú estás invitado a participar en su intercesión. El rey reina con justicia, y tú estás llamado a llevar esa justicia a tu mundo. El puente entre Salem y Sion se ha convertido en un puente entre el cielo y cada corazón que cree. La iglesia primitiva entendía esto como una herencia viva. Apocalipsis 1:6 lo celebra. Nos hizo un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. Ese mismo misterio encuentra su cumplimiento en Cristo. Tú eres parte de esa línea. La historia que has estado escuchando no es historia antigua, es gracia en tiempo presente. El juramento aún se mantiene. La voz que lo pronunció aún llama. ¿Cambia esto cómo ves tu propia oración, tu propia misericordia, tus momentos silenciosos de paz? La historia de Melquisedec nunca se trató solo de un encuentro al borde del camino. Se trata de un juramento que aún perdura, un sacerdocio que aún habla, y una puerta que nunca se ha cerrado. Lo que comenzó con una sola bendición, ahora se extiende por todas las épocas. Una promesa divina anclada en la vida de Jesucristo. Cuando Dios juró por sí mismo que habría un sacerdote para siempre, puso en marcha una misericordia que no se agota. El sacerdote eterno permanece donde el cielo y la tierra se encuentran, y su intercesión no se interrumpe. Si prestas atención, aún puedes oír la misma certeza, una palabra de bendición del Altísimo que llama a la creación de regreso a la paz. El pan y el vino que una vez se alzaron en Salem han encontrado su cumplimiento. La mesa está abierta y el pacto está vivo. El misterio de Melquisedec siempre fue un diseño, una silueta preparando el camino para el verdadero rey sacerdote. En Cristo, la justicia y la paz se encuentran y reinan juntas. El juramento está sellado, se mantiene firme en cada duda y en cada generación. La puerta más pequeña en Génesis se ha abierto hacia el cuarto más grande, un santuario sin muros, donde el sacerdote eterno aún recibe a todo el que se acerca. Si algo en esta historia tocó tu corazón, si te hizo ver la fe oculta o la obediencia silenciosa con nuevos ojos, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que necesite ese recordatorio hoy. Nunca sabes cuán lejos puede llegar una pequeña verdad. Cuéntame en los comentarios qué parte te habló más. Y si aún no te has suscrito, tómate un segundo para hacerlo ahora y activa la campanita para no perderte lo que viene. Cada episodio es un paso más profundo en los misterios de la Escritura y en las maneras en que Dios aún habla a través del silencio. Gracias por recorrer este camino conmigo. Que Dios te bendiga abundantemente y que tu fe callada
incluso cuando no se vea, siempre sea recordada en su presencia. Nos vemos pronto.